Esta vez vamos a tener como invitado, o tenemos como invitado, a un viejo conocido nuestro, que vive ya algunas décadas en Colonia. Él empieza publicando y ganando un premio de novela en su país, con Caballos al Amanecer. Eso le dio oportunidad para publicar con otras editoriales importantes en Ecuador y Colombia, para luego publicar 2 novelas más, Jaque a la Luna, creo que era así. Eclipse de Dama. Eclipse de Dama, Jaque a la Luna. La próxima edición. La próxima edición se va a llamar así. Luego de esa novela, el gobierno ecuatoriano, revolucionario, ¿no? O revolucionario, con el Departamento de Migración o el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración, están publicando una serie de novelas llamada Creadores Nómadas, con lo que le quieran dar es publicar novelas de escritores ecuatorianos que viven fuera de su país, que viven y escriben fuera de su país. Dentro de eso vamos en la 6ª novela o 7ª novela ya. Según la crítica en Ecuador, lo que he podido leer, La Catedral Nocturna de Israel Pérez es una de las mejores novelas que hasta el momento se ha publicado en esta serie. Ya se recibió críticas bastante positivas. Y ahora lo tenemos aquí para que él un poco nos hable de la novela, nos lea algunos textos de la novela, y también me parece que él quería leer algunos textos inéditos sobre la bohemia cultural latinoamericana en los bares de Colonia. Y entonces ahora les dejo con Israel. Bueno, voy a dividir la lectura en 2 partes, la primera y la segunda. En la primera voy a leer un texto que no tiene nada que ver con Colonia, y es algo inédito, de las cosas que no he publicado. Es un cuento, y después de una pausa, si es que todavía tienen paciencia, puedo leer algo de la novela. Sí. Todavía no he dicho nada, ya les parece chistoso el cuento. Bien, este cuento se llama Caballos en la calle de los Almendros. A José Yepes, que tenía un disco, y a Antje Drillich, que sabe inglés. Algunas semanas antes de que asesinaran a John Lennon en el Central Park de Nueva York, Rodrigo, a quien llamaban el Bocha, escuchó por primera vez una de las canciones que transmitía Radio Reloj a pesar de la prohibición de la dictadura y el segundo regidor libanés del puerto. Se trataba de una balada de pulsación lenta, obsesiva, casi tan pesada como la respiración de un asmático. La canción lo sumergió en un ámbito dominado por las palabras incomprensibles de una lengua nunca aprendida, pronunciada por una voz ronca y desgarrada. Jugó con el dial en espera de alguna repetición fortuita, pero la búsqueda resultaba inútil en una ciudad cuyo cabildo no toleraba la transmisión de ese tipo de música, ni discursos en contra de las autoridades, ni demasiadas noticias de lo que ocurría en el extranjero. A esa hora, ya la canícula había teñido de rojo el vulnerable techo de zinc de su pieza. Casi llegó a creer que había estado soñando. Mucho después salió rumbo a casa de Miguel Neira, el aprendiz, quien vivía en la esquina opuesta de su calle. Loli, la esposa, lo recibió en la puerta y mintió al afirmar que Miguel todavía no regresaba del trabajo. No lo creo, pronunció Rodrigo, y agregó, estoy seguro de haberlo visto pasar hace más de 1 hora por mi ventana. Te habrás confundido, aún lo espero con la cena lista. Rodrigo hablaba mirándola a los ojos, y la dirección de su mirada no cambió de rumbo, ni se desvió un solo grado en el transcurso de la breve charla. Muy al contrario de lo normal, no bajó la vista durante las fracciones de segundo necesarias para contemplarle furtivamente el pecho o las piernas. ¿Quieres dejarle algún mensaje?, preguntó. No, no es necesario. Lo esperaré en la esquina del parque. Tal vez lo vea llegar. Como quieras, repuso, y cerró la puerta molesta consigo misma, porque Miguel había retornado puntualmente, oliendo a farmacia y a largo trayecto de bus. La había buscado al entrar a casa y se había quedado dormido después de empujarla hasta la cama con prisa,
casi con violencia y sin pronunciar una palabra. Lo que en realidad quiso ocultarle a Rodrigo era que su marido, el aprendiz Neira, dormía y que ella se sentaría sola a la mesa a masticar sin ganas un plato ya no muy caliente de estofado con arroz. Rodrigo se sentó a fumar a pocos metros del paradero que en ese entonces unía al barrio de Los Almendros con el resto del mundo. Llegaron más de 10 buses, pero no descendió Miguel Neira, ni Juan Frey, ni ninguno de los hermanos Farías, oligofrénicos y numerosos, seres de registros abdominales tan diversos, fluctuantes entre el raquitismo y la más flagrante obesidad. El sol había terminado de fundir la hierba en ese día. Los matorrales que con las últimas lluvias amenazaran ocultar la entrada de la pequeña iglesia ya no eran sino parvas de monte gris. Rodrigo estaba sentado sobre el mismo banco del único parque de su comarca, en donde la semana anterior, el más vivaz y delgado de los Farías, Ronnie Farías, secundado por sus hermanos, al retornar de su cotidiana búsqueda de empleo, volvió a la carga con otra de las extravagantes ideas que siempre se adueñaban de su cerebro. «Sabes, Rodrigo», había dicho arrebatándole el cigarrillo de los labios para darle una larguísima pitada, «yo creo que haríamos muy bien en comprarnos una fábrica de fósforos». Hablaba en serio, y su convencimiento, o el llamado de la sangre, involucró de inmediato a los suyos, quienes se lanzaron a opinar con vehemencia y normal desatino sobre la viabilidad del proyecto. Aquella noche, cuando Rodrigo y Juan Frey, aburridos hasta la desesperación ante las voces chillonas de los Farías más obesos, intentaron otorgarle a la charla algo de cordura, Ronnie Farías triunfó de una manera contundente. Si otras personas, en otros mundos, tienen fábricas de fósforos, es porque las han pensado, alguien las soñó, trabajó por ello. ¿Qué crees vos, Rodrigo, o tú, Juan Frey, que las fábricas o los rascacielos o las maravillas del mundo surgen del suelo por generación espontánea? Después de un dilatado silencio en el que las palabras de Ronnie se imponían, Juan Frey, con su voz pausada, consiguió formular una refutación tardía. Yo creo que antes de soñar en nada, lo primero que tenemos que hacer es casarnos. Miren al aprendiz Neira. A la semana de salir con Loli del registro civil consiguió un trabajo en una farmacia del Vedado. El bocha Rodrigo recordaba días después la escena mientras silbaba el estribillo de la canción que se negaba a abandonar su memoria, y siguió silbando cuando por fin aparecieron los demás. Solo se permitió algunas pausas para preguntar con insistencia si alguien conocía aquella música. Los Farías se enojaron ante su terquedad, e incluso Ronnie, quien tuvo otra mala jornada en su búsqueda de empleo, a Ronnie se le acabaron las ideas fabulosas. Después de la retirada, los Farías no celebraron en casa el triunfo de una nueva ilusión. Así que el bocha Rodrigo ha escuchado una balada. ¿Y qué quería? Sigue enamorado de la mujer de Neira. Lo mismo que Juan Frey. Al día siguiente circuló el rumor de que durante la semana se necesitarían 1 o 2 operarios en la esquina de la avenida principal del Vedado. Se trataba, según relató Neira, de accionar un primitivo contador de mano durante las horas punta para averiguar la densidad del flujo de automóviles. Los Farías obtuvieron el valioso dato ya pasada las 11 de la mañana y emprendieron de inmediato una carrera desordenada, algunos con la camisa mal puesta, otros con los cordones de los zapatos sin atar. Rodrigo lo supo 5 horas antes. Apenas amanecía cuando Miguel Neira, al pasar frente a su casa rumbo al trabajo, golpeó la polida madera de su ventana y le dio la información. Sin embargo, se negó a acudir a lo que pudo convertirse en su primer empleo de ese año en el que ya estaba mediando noviembre. Prefirió pasar la mañana frente a la radio aplicando distintos sistemas de rastreo que iba inventando y olvidando sin atrapar ni un solo acorde de la canción. El sol del mediodía parecía atravesar el techo de su pieza cuando volvió a despertar. Fue a casa de Juan Frey, quien desde la noche anterior también sintonizaba Radio Reloj sin encontrar nada digno de mención. Charlaron con la radio a muy bajo volumen, bebieron agua muy fría y fumaron a placer cigarrillos sin filtro. La atmósfera y el cielo ya se habían vuelto rojizos cuando Rodrigo reconoció los primeros acordes del obsesivo tema. Se inclinó sobre el aparato con un silencio devoto, retornando de tanto en tanto la mirada hacia Juan Frey, quien lo observaba con la frente empapada en sudor. «No sé», dijo Frey, un tanto nervioso cuando terminó la audición. «La barrera del idioma me parece infranqueable. Por ejemplo, tal vez con excepción de Ronnie, los Farías se tapen las mugrosas orejas con las manos. Se negarían a escuchar argumentando que en ese texto el cantante los puede estar insultando. Mierda, no se trata de lo que piensen los Farías, ni de lo que piense tu madre, ni tu hermana mongólica. Maldita sea, se trata de lo que tú sientas aquí», gritó golpeándose el pecho con la palma de la mano abierta. Y, como siempre, la hermana de Juan, desde otro recinto de la casa, se largó a llorar. Minutos antes de marcharse, Rodrigo se disculpó por el exabrupto. Al salir a la calle tropezó con 2 de los Farías. Retornaban terriblemente amargados después de haber perdido un empleo por fracciones de segundo. Así lo relatarían en la noche.
un trabajo para analfabetos, pues consistía en presionar una palanquita cada vez que un coche apareciera por la avenida grande del Vedado. Rodrigo golpeó la puerta de los Neira, pero Loli se opuso a que entrara. Nunca quería que entrara si en casa no estaba Miguel. Procuró convencerla afirmando que su esposo llegaría muy pronto, que por la mañana le había anunciado la visita, pero ella volvió a negarse. Finalmente, como si confesara un pecado imperdonable, lo pronunció. Tengo hambre, Loli. Aún tenía arroz cocido y frió un par de huevos en el aceite del día anterior. Mientras él comía, ella le preguntó lo de siempre. ¿Qué hay de la facultad? Sigue clausurada, dijo él, mirando hacia la ventana abierta de par en par. ¿Siempre lo del presupuesto?, preguntó ella mientras vertía agua en un vaso de aluminio. Eso, más las huelgas contra el regidor libanés y la dictadura, y los tiroteos entre los comunistas, pero ya no se sabe nada, ya nadie responde. Cualquiera diría que aquí nunca hubo ni siquiera universidad. Esperó a que terminara de masticar el último bocado para pedirle que saliera, pero él no lo hizo. Estaba resuelto a esperar a Miguel ahí dentro. Además, ya no tardaría. Ella se sentó junto a él, le tomó las manos y obligándolo a que la mirara a los ojos le preguntó: Rodrigo, dime la verdad, tú sigues enamorado de mí, ¿no es cierto? Dejó caer la cabeza hasta que su frente descansó sobre el pecho de ella, pero la respiración de Loli no dio muestras de sorpresa ni de turbación alguna. Tampoco consiguió hablar. Sentía que todo era innecesario, lúgubre. Después de varios minutos lo apartó de una manera muy suave y él se incorporó dócilmente. Te lo he dicho otras veces, a quien de verdad quiero y admiro es a Miguel, tu marido, y a Juan Frey. De todas las personas que conozco, son los únicos que siempre intentan actuar, hacer cosas. Habló sin mirarla y Loli sonrió porque sabía que él, más que nada, se refería a una vieja historia de adolescencia, cuyo móvil fue una de las fabulosas ideas que tuvo Ronnie Farías cuando aún no cumplía los 11 años. Obedeciendo a la hiperactividad de sus meninges, le calentó al barrio entero la oreja durante semanas y meses con la propuesta de emprender un largo viaje en autostop hasta México DF, con el objeto de realizar paseos en bote en el lago de Texcoco. Sentado sobre el mismo banco en donde años después hablaría de una fábrica de fósforos, elaboró un plan, según él, infalible, que establecía hasta en el más mínimo detalle la partida de la comarca natal, la larguísima subida a los Andes hasta la capital ecuatoriana, para desde ahí realizar una travesía heroica rumbo a Cartagena de Indias. El siguiente paso incluía navegar sobre el océano evitando el istmo, la malaria y los mosquitos, acortando el camino con sabiduría para encallar en algún arrecife de Costa Rica. Alcanzarían la meta, según un plan detallado, después de 27 días de recorrido y luego de haber atravesado la frontera de 7 países. Lo más extraño de todo fue que una mañana, Juan Frey y Miguel Neira, adolescentes mucho más sensatos que cualquiera de los Farías, decidieron marcharse por cuenta propia y sin despedirse de nadie. Recorrieron el primer tramo hasta Quito con relativa facilidad, camuflados en el lomo de un camión bananero. Instantes después del arribo, como indicaba el plan inicial, robaron fruta y cerdo hornado a las vendedoras ambulantes de una plaza que, según supieron, se llamaba Comandá, y prosiguieron el viaje hacia la frontera colombiana. Los aventureros, menores de edad e indocumentados, retornaron a los 4 días, transportados en posta por distintos vehículos de la policía, hasta que el último los devolvió al primer retén del Vedado. Después de media hora de interrogatorio, el oficial de guardia reunió algunos centavos entre sus subalternos e hizo que los embarcaran en el bus urbano para evitarse a sí mismo el pesado camino por los impenetrables arrabales que rodeaban al barrio de Los Almendros. Loli recordará siempre ese momento de su vida. Recordará que en el seno de su familia se comentaba el crimen cometido por esos muchachos, su insensatez, su crueldad para con los suyos. En esas horas se sentía un dolor en esas calles de tierra y grava, en donde hasta ese momento ninguno de sus habitantes se había mudado y nadie había muerto ni desaparecido. Loli recordará también la mañana en que, cuando regresaba con la compra, vio un bus detenerse frente al parque y a Miguel Neira descendiendo por delante de Juan Frey. El imaginario colectivo supone que ese fue el preciso instante en el que se enamoró. «¿Sabes, Rodrigo? Nuestro plan es mudarnos al Vedado», pronunció ella con la mirada fija en la ventana abierta. Se levantó alisándose la falsa y añadió con un fuerte tono de reproche: «Miguel tenía un trabajo para ti. ¿Por qué no lo tomaste?» «No nací para estar parado en una esquina contando los coches que pasan», respondió él, mirándole esta vez las piernas como no lo hacía desde algún tiempo atrás. Loli, de pie, sonrió ante la respuesta, pero en realidad hubiera deseado bofetearlo, aunque no estaba muy segura de si en ese instante su pecho latía de rabia. «¿Y qué te hace pensar que eres tan especial?» «Es que ayer escuché una canción», dijo, y ante eso Loli se volteó para mirarlo como si se hubiera transformado en un alacrán. «No, perdóname, tú no me entiendes, Loli, vamos por partes. Lo que quiero decir es que si somos infelices no es por no vivir en el Vedado. Somos pobres e infelices porque no hacemos lo que de verdad queremos. Yo lo he meditado. Además, lo he escuchado decir desde los días de la escuela.
La verdadera riqueza es la del alma, y el alma solo vive en paz cuando uno hace lo que quiere. Y yo he escuchado también muchas canciones, y me sé muchas otras de memoria, y las puedo cantar, pero una como aquella es algo que solo te ocurre una vez en la vida. Podrías cantar miles de canciones mientras pasan los automóviles. Por favor, trata de entenderme. Mira, si alguna vez quisieras hacer algo grande, pero algo de verdad grande, por ejemplo, por decir cualquiera defecio, si quisieras instalar una fábrica de fósforos, no vas a aceptar el peor trabajo del mundo. Es más, en principio, ni siquiera aceptarías trabajar para nadie, porque para que tu sueño se realice alguna vez, primero tiene que existir como idea fija, como obsesión que ocupe cada milésima de segundo de tu vida. Se había sentado frente a él y no sabía si reír o llorar, o preguntarle por enésima vez cuántos años tenía, y si el accidente de que cerraran la facultad cuando él iniciaba su primer semestre justificaba tales desvaríos. Pero al mirarlo, vio que su rostro se había iluminado al hablar. El brillo de sus ojos y la sonrisa le otorgaban una simpatía cómplice, resoluta. Rodrigo prosiguió con mayor entusiasmo. Y si nunca haces lo que quieres, si todo se resume a esta lucha por una supervivencia sin ilusiones, entonces, ¿para qué la supervivencia? Es sabido que en otras partes los jóvenes de nuestra edad viven mayores y mejores cosas, viajan, incluso forman bandas de música, se dejan crecer el pelo, dan conciertos, se convierten en una especie de héroes. ¿Qué decía la dichosa canción?, interrumpió ella. No lo sé, respondió el bocha Rodrigo. La cantaban en inglés, acompañada de guitarras, creo, pero no sonaban como yo he escuchado que suenan aquí las guitarras. Cuando llegó Miguel Neira, ella ya había perdido el aplomo inicial, acaso debido a la vívida elocuencia con la que él narraba los planes acerca del nacimiento de su propio grupo de música, integrado desde ya por los mejores elementos del barrio. Tras largos días de averiguaciones que llegaron hasta la misma puerta de Radio Reloj, Juan Frey consiguió el título y localizó además a un coleccionista del Vedado, quien, a pesar de la prohibición del cabildo, poseía una copia de la canción. Le dijo a Frey que lo lamentaba, pero había jurado no desprenderse de ella por nada del mundo. El invalorable aporte de Ronnie Farías consistió en el diseño de una batería provisional a construirse con materiales accesibles para ellos, es decir, latón del que podría encontrarse en cualquier basurero y cuero de chivo del que desechaban en el matadero municipal. Por lo demás, contaba con un pariente electricista con quien estudiaría el funcionamiento de ciertos circuitos, pues tal como le explicó en el banco del parque a un auditorio boquiabierto, una guitarra eléctrica no era más que una guitarra común y corriente, a la cual se le insertaba un micrófono en el vértice de resonancia de cada cuerda, con el fin de que las vibraciones desembocaran en un amplificador que transportaba el sonido a un altavoz. El resto, tal vez un órgano o un piano para él, o panderetas para sus hermanos, o incluso los platillos de la batería, sonoros y de metal dorado, llegarían por añadidura, al igual que el éxito y las mujeres con quienes se celebrarían por fin solemnes bodas. La primera noche, Loli pensó que gracias a Dios todo se olvidaría en un par de semanas, pero por otra parte, y de manera contradictoria, se dejó contagiar por el entusiasmo de Rodrigo. Días después, el bocha los visitó otra vez y les dio un resumen detallado sobre la marcha de los planes. Cuando salió, la pareja permaneció abrazada, cada uno sonriendo como en la fotografía de recién casados que esperaban mandar a enmarcar cuando llegaran mejores días. Rodrigo canta bastante bien, eso lo sabemos, pero ¿qué pueden hacer los otros?, preguntó Loli, aún sonriente. Yo me inicié tocando el bombo en los desfiles del colegio por las fiestas de octubre, replicó el aprendiz Neira, mirando hacia un ángulo en el que ella no estaba, hablando como si le contestara a algún imaginario entrevistador de Radio Reloj. Loli lanzó una carcajada y luego se le hizo el pelo sosteniendo su diadema entre los labios. Él volvió el rostro hacia ella. Al bajarme del bus me encontré con varios de los Farías. Dijeron que desde hace unas semanas Rodrigo viene a verte por las tardes. ¿Quieres explicarme de una vez por todas de qué se tratan esas murmuraciones? Se trata de que yo solo te quiero a ti. Se trata de que cuando me llegue mi nombramiento de profesora nos iremos a vivir al Vedado y dejaremos este infierno. Le tomó la barbilla con una mano, acercó su rostro y lo besó. Antes le preguntó si otra vez la jornada de trabajo había sido tan dura, porque esa noche, más que nunca, hubiera odiado la prisa, lo hubiera odiado a él. Por eso le detuvo las manos cuando subían velozmente sobre su cintura. La radio sonaba a bajo volumen, pero los Neira, inmersos en la dinámica de un largo abrazo, no escucharon la balada, ni pudieron imaginar que en ese mismo instante, frente a un radiotransistor, Rodrigo, en la casa de Juan Frey, volvía a adueñarse del reino de la nostalgia, que también era el umbral de la tierra prometida. No entiendo nada de lo que cantan, Rodrigo, sentenció al final Juan Frey, con excepción del estribillo, caballos salvajes, caballos salvajes. La organización de la banda quedó prácticamente sellada la noche en que Rodrigo le propuso a Juan Frey que aprendiera la guitarra.
Jamás había tenido una en sus manos, pero un flujo de corriente eléctrica le subió por la columna vertebral al imaginarse a sí mismo en lo alto de un escenario rodeado de pedestales, micrófonos y luces nebulosas, tal como se veía en las portadas de los discos del coleccionista del Vedado. Esa misma tarde, los Farías preguntaron a cuál de todos le correspondía aprender la batería, cuyos materiales ya iban reuniendo o decían reunir bajo la vigilancia de su hermano, y fue así como se vieron obligados a recordar que Miguel Negra tenía a su favor un innegable pasado de percusionista desde sus días de colegio. La mañana anterior, los Farías atravesaron en vano la ciudad para tratar de tomar un empleo de cadeneros en el Vedado Norte. No sabían exactamente qué oficio era aquel, pero solo que se trataba de mediciones con teodolitos en medio del despliegue de un gran aparato puesto en marcha por el catastro municipal, según les explicó su hermano. Pero ese tipo de gestiones, condenadas al fracaso, constituían solo intentos de salir momentáneamente del paso. El verdadero proyecto, la actividad vital y a largo plazo era la banda. Ronnie Farías no solo expresó su solidaridad absoluta, sino que por primera vez se sintió orgulloso de esos hermanos que por fin pensaban en el porvenir y no únicamente en su incapacidad y en su desesperanza. Noches después llamaron a la puerta de los Negra. Loli husmeó por la ventana y reconoció a los más obesos de los Farías. Miguel salió a recibirlos. Los escuchó discutir algo acerca de la batería. También le exigían que les nombrara los instrumentos aún disponibles en una formación de esa índole. La respuesta fue que aquello debería estipularlo Rodrigo, cantante y líder de un grupo que, según pronósticos de Ronnie, causaría furor en el Vedado y con el tiempo en todos los confines de la República. Los Farías se retiraron no muy satisfechos ante la evasiva, y cuando Miguel Negra entró, al ver la seriedad del rostro de su mujer, supo que en el momento de buscarla ella lo rechazaría, planteando el mismo reproche de toda la semana. Miguel, escúchame, se está poniendo feo este asunto. Y él maldeciría la actitud de esa esposa especialista en ponerse a hablar estupideces justo en el momento en el que él la abrazaba. Antes por lo menos fingían buscar trabajo, ahora se pasan el tiempo en el parque, esperándote, construyéndote con el pensamiento tambores de latón y cuero de chivo. ¿Qué tiene eso de malo?, replicó Miguel Negra, insistiendo en atraerla hacia su cuerpo. Nada, absolutamente nada, con la excepción de que tú no eres más que un aprendiz de farmacéutico y que tendrías que volver a nacer para convertirte en músico. Basta con escuchar las voces destempladas que largas cuando te duchas. O sea, que tú crees que soy un incapaz, repuso él con la voz quebrada. Yo no creo nada. Lo único que te digo es que este asunto se está poniendo muy feo. Además, si alguna vez tu conjunto se presenta en público, te juro que el único que no haría el ridículo sería el cantante. Miguel Negra no insistió más durante esa noche en buscarle el cuerpo, ni siquiera cuando después del largo silencio con el que se acostaron, ella le puso una mano sobre el pelo y le aseguró que lo sentía, que en ningún momento quiso afirmar lo que él entendió por error. Falta poco para que llegue mi nombramiento, susurró ella, acercando su rostro y su almohada a la de él. Por ahora, debes cuidar tu empleo. Lo de la mudanza al Vedado se verá después. Esa mañana, antes de salir rumbo a la farmacia, el aprendiz Negra había arrimado la mesa y las sillas del comedor a la pared, había colocado pilas de periódicos y revistas en el suelo y sentado en posición de loto, armado con 2 trozos de palo de escoba que él mismo cortó, ensayaba golpes rítmicos sobre las columnas de papel, alternando el destino de los golpes como si se tratara de tambores de diferente calibre y sonido. Loli desayunó en la cocina sin pronunciar una sola palabra. Dos días después, vio desde la ventana el tumulto reunido en el parque. Los muchachos vociferaban bajo el temible sol del mediodía. Sintió el temor de que Miguel hubiera faltado el trabajo y lo buscó con la mirada sin encontrarlo. Los Farías parecían rodear a Rodrigo, parecían increparlo, según se enteró luego, porque él no aceptaba trompetas en la banda y solo abría un pandero tocado por el mismo cantante, como señala la tradición. Alguien sugirió flautas y acordeones y los ánimos se calmaron. Parlamentaron aún más de media hora, esta vez a la sombra del más viejo de los almendros, y terminaron dispersándose cada quien rumbo a su casa. Loli se vistió y fue a casa de Juan Frey. La madre y la hermana escuchaban en la sala la radionovela, y él se encontraba más atrás, anotando cosas con tinta azul en un cuaderno. Parecían cuentas, sumas y restas que cotejaban en un papel aparte, evitando manchar la hoja sobre la que había escrito la palabra contabilidad con mayúsculas y tinta roja. Ella no se sentó y él tampoco quiso mirarla. Solo se volvía a preguntar qué habría ocurrido si en aquella ocasión, cuando en el barrio aún no había muerto nadie y nadie se había mudado ni desaparecido, cuando el viaje a México se truncó en los primeros tramos, él y no Miguel Negra hubiera sido el primero en apearse de la escala del bus. «¿Ya no buscas trabajo?», pronunció Loli en voz muy baja, temiendo importunar a las 2 mujeres de la sala. «¿Ya no piensas en casarte?». Juan Frey fingió concentrarse en una suma
y luego miró hacia la sala en donde se encontraba su madre y su hermana mongólica. Retornó la mirada al papel y contestó: ¿Conoces alguna mujer en edad casadera en el barrio de los Almendros? El tono de voz era demasiado alto y lo redujo abruptamente para que su hermana no se asustara y los importunara con el llanto. Yo no, Loli. Todas las mujeres están en el vedado o quieren irse a vivir al vedado. Lo siento en el alma, pronunció ella con sorna y añadió: si hasta me dan ganas de llorar por ti, por Rodrigo y por los Farías, pero en realidad vine a decirte que tú, como persona sensata, tienes que hacer algo para que vuelvan a la normalidad. Se sabe que pronto echarán a los libaneses y aunque sea por un tiempo, las cosas en la ciudad van a mejorar. En la radio ofrecen muchos más empleos que antes. Los periódicos ya anunciaron la reapertura de la universidad. Y justo ahora, hasta Rodrigo anda por ahí buscando latones en los basurales. Y hace un momento, cuando los Farías pasaron por mi ventana, los escuché discutir sobre la factibilidad de usar cartón prensado en lugar de cuero de chivo. ¿Te imaginas cómo va a sonar ese adefesio? Loli, en realidad deberías alegrarte. ¿Tú crees que alguna vez en su negra vida los Farías han tenido ilusiones? Rodrigo, después de 2 años sin estudiar, se ha matriculado en un curso de inglés y Ronnie Farías en uno de electrónica. Tu marido ya ensaya la batería y todos, apenas consigamos los instrumentos, los aprenderemos. ¿No te parece la cosa más hermosa que alguna vez le ha sucedido a tu miserable barrio? Sí, tienes razón, es algo mucho más hermoso que tus navegaciones en el lago de Texcoco. Trata de mirar las cosas de otra manera. Entiende que por primera vez en nuestras vidas estamos trabajando. Estas cuentas que ves aquí es lo que necesitamos para los primeros meses. Nos hace falta un tocadiscos, discos, información sobre ese tipo de canciones. Un coleccionista del vedado nos ha contado cosas, pero ya sabes, estamos a expensas de lo que transmitan las radios locales. El primer tema que estudiaremos a fondo se llama Caballos Salvajes. Después tocaremos canciones más alegres o más profundas, pero empezaremos por ahí, porque esa canción nos involucra, nos describe, habla de tener libertad, de lo limitado de la vida, de que hay que hacer cosas antes de morir. ¿Han traducido la canción? No íntegramente. El coleccionista tuvo la paciencia de copiarnos a mano la letra, pero en inglés. Ahora sabemos cómo se llama y quiénes la tocan. En el comercio local no existe el disco porque parece que también trae una canción en la que insultan a alguien y otra dedicada a la morfina. Podríamos comprarlo en alguna capital, a lo mejor en Ecuador. Lo hemos averiguado todo. Lo más terrible fue que en la noche Miguel le rogó que se preparara para recibir visitas y fue así como a la noche llegaron todos. El primero en hablarle fue Rodrigo, quien le comunicó que el motivo de la reunión era la necesidad de que ella los ayudara en la campaña a iniciarse ese mismo fin de semana, porque Loli había estudiado en el vedado y conocía gente, y ellos precisaban por lo menos un saco o una corbata en calidad de préstamo. Lo demás lo arreglarían, pero por lo menos una corbata, para lanzar con decencia la primera ofensiva, que consistía en ir de puerta en puerta hasta el vedado, solicitando una ayuda económica para el proyecto cultural. Y además no le exigían, pero si ella los acompañaba, la gente desconfiaría menos y acaso recibirían más donaciones. La mañana del sábado los encontró irreconocibles, el pelo asentado con gomina y los zapatos lustrados con mucha más voluntad que betún, con carpetas bajo el brazo, cuya verdadera utilidad consistía en ocultar uno que otro agujero de las camisas. Loli iba entre ellos, aún sin entender cuándo ni por qué había dicho que sí. De los Farías solo Ronnie estuvo presentable, y también el menor, Manolo, el que padecía de anemia y sonambulismo. Los demás se vistieron con bastante entusiasmo desde el amanecer y al final culparon a Rodrigo de que las bastas de los pantalones no les cubrieran los tobillos o de que los botones de las camisas blancas y almidonadas saltaran desde el vientre como proyectiles, dejándoles al descubierto los roñosos ombligos. Fue un gran comienzo, tal como lo afirmaron los participantes al caer la tarde. A pesar de sus reiterados reparos, Loli no consiguió ocultar cierta complacencia. Miguel Neira, el aprendiz, creyó que ahora le sería lícito dedicar mayor tiempo al estudio de sus tambores imaginarios, sin que su esposa se burlara. Pero se hallaba en un error, pues la satisfacción de ella tenía que ver con la armonía de esas horas y de esa caminata hacia el vedado, ese lapso en que estuvo con ellos sin la molestia del deseo ni las habladurías, como antes, cuando eran tan jóvenes que todavía podían creer en el futuro y hasta en la eternidad. Ni siquiera protestó cuando la nombraron tesorera de la banda. Se quedaron en su casa hasta el amanecer, ultimando detalles para la próxima acción. El día anterior al asesinato de John Lennon en el Central Park de Nueva York, Juan Frey viajaba por segunda vez a Quito. Se sentó en la ventana, en el asiento número 18 del bus, y vio a los suyos en el andén, sobre el oscuro asfalto cubierto con densas manchas de aceite. Vio a Rodrigo despidiéndolo con la mirada en alto, satisfecho de que Frey viajara con dignidad, a pesar de la terca oposición de los Farías, quienes en su afán de disminuir los gastos sostuvieron con vehemencia la tesis de que ya existía una experiencia previa de viajes en autostop.
Carajo, gritó entonces Rodrigo, cantante y líder indiscutible del grupo. Él viaja como un representante del proyecto más importante de nuestras vidas, con un encargo específico de nuestra banda. Él es desde este momento nuestro embajador ante el mundo. Desde el andén, Rodrigo consumía con algo de tristeza su último cigarrillo. Ronnie, vestido con el saco que aún no devolvía, revisaba en su mente los detalles planeados por él. Arribo a Quito, desayuno en el mismo terminal de buses, búsqueda inmediata de un centro comercial cualquiera. Averiguación y anotación en detalle del precio, marca y calidad de los instrumentos que en el futuro les pudieran ser útiles. Trátese de guitarras acústicas o eléctricas, panderetas, matracas o violines Stradivarius. Y, lo esencial, la adquisición del primer material de estudio, una copia virgen de la canción Wild Horses de los Rolling Stones, la primera que ejecutaría la banda en su cercano debut en el Teatro Central del Vedado. Miguel Neira, desde el andén, se despidió moviendo lentamente ambas manos, con los ojos húmedos por el antiguo recuerdo del viaje fallido, cuando eran tan jóvenes que para llegar a México bastaba con pensar en ello, levantarse una mañana y empezar a caminar. A su lado, la tribu de los Farías argumentaba sobre lo impostergable de una rigurosa fiscalización de los gastos realizados hasta ahora a sus espaldas. Además, cuando el bus hubiera desaparecido por completo, iban a advertir al aprendiz Neira de la manera lasciva con que Frei se despidió de su mujer. Mientras tanto, en la mente del viajero Juan Frei, cobrando la forma de un eco melancólico, parco, sonó de pronto la canción, la frase enigmática, jadeante dama, tú sabes quién soy, y entonces sonrió mientras el bus levantaba una nube de polvo entre esas calles estrechas. Volvió a preguntarse quién era la jadeante dama y recordó que durante los largos análisis Loli sugirió la posibilidad de que se tratara de la heroína, pero Rodrigo la corrigió y asumieron por unanimidad que hablaban de la libertad. Por eso la irrupción de los caballos salvajes y la primera frase en la que Mick Jagger afirmaba cabalgar la misma lluvia. Horas después, al empezar el ascenso a la cordillera, el estribillo se transformaba en una dolorosa letanía, y en la madrugada andina, en el sueño de un bus que bordeaba precipicios asombrosos, dejando penetrar heladas ráfagas de viento del páramo, vio la silueta de Loli alejándose en solitario, galopando la lluvia sobre un caballo que al llevarla consigo cumplía a plenitud deseos ocultos, largos viajes hacia el olvido, hacia la nada, hacia lugares mucho más hermosos e inalcanzables que el Vedado. Tampoco olvidará su arribo a una ciudad que, al igual que la primera vez, olía a menta, una mañana gris de diciembre. Fue el último en descender. ¿Acaso soy libre ahora?, se dijo, y recordó la mano de Loli, cálida y resuelta, cuando al despedirse entre los almendros, burlando con inteligencia la cerrada vigilancia de los Farías, depositó en su mano a medio abrir más dinero del convenido. En las largas discusiones sobre los gastos, todo el dinero, tal vez más, y eso aún no lo sabía. Y si después de traicionarlos les escribiera desde Tenochtitlán, se dijo, en donde seguramente hay más bellos instrumentos y discos más grandiosos. Rodrigo y el aprendiz Neira lo entenderían. Es más, yo esperaré por ello, se prometió, pero los términos en los que se hablaba no le resultaban convincentes. Vagó por la ciudad sin darse cuenta de que el aire helado le hacía sangrar la nariz. Nunca había mirado con tanta frecuencia sus manos. Le parecían dos objetos extraños, adheridos por casualidad a su cuerpo, pálidos, nudosos. Le temblaban y empezó a sentirse torpe para siempre. ¿Acaso en el mismo instante en el que un demente disparaba sobre John Lennon en el Central Park de Nueva York, Juan Frei miraba las palmas de sus manos mientras el sol se ocultaba detrás de montañas que se convertían en seres oscuros y tenebrosos? Algunos testigos dirán que los automóviles y las personas se detuvieron en lugares inverosímiles cuando se difundió la noticia, que era como un colapso del tiempo, de la existencia, que era como si en lugar de una información se difundiera una bruma, porque todas las palabras se tornaban fallidas o se despedazaban en el aire o se hundían como sepultadas bajo el cemento de una ciudad irreal que olía irrealmente a menta y eucaliptus. Pero Juan Frei no podía enterarse de nada porque no sabía nada, y tampoco podía sentir nada porque sus manos nudosas solo guardaban el recuerdo del calor de la mano de Loli cuando le entregaba el dinero, y sus ojos veían la mirada de ella despidiéndole, señalándole el camino a Cartagena de Indias, la secreta ruta al lago de Texcoco. Mucho después, tras caminar sin rumbo, supo que había llegado a un centro comercial y creyó normal que en las capitales del mundo se viviera dentro de una depresión colectiva, en un espacio sin palabras, en un mundo estático. Casi por inercia entró a un desolado almacén de música y preguntó por el disco. El dependiente lo miró extrañado, se tomó la frente y después de pensarlo afirmó que sí, que conocía el tema, un disco ya antiguo que a su tiempo se agotó y que no volvieron a importar. Juan Frei, contagiado por la atmósfera, por el desaliento, supuso que se enfrentaba al fracaso más grande de su vida. Pero solo 20 años después,
Tras su inevitable retorno, cuando ya habían muerto 3 de los Farías y ya nada de esto le importaba absolutamente a nadie, sentado en el barco del Parque de los Almendros, le contaría a Neira que el mayor horror de su primer día de exilio, de exilio voluntario y de traición lo provocó la forma en la que la gente le hablaba en ese negocio de discos, con una tristeza que él no entendía, en voz muy baja, exactamente de la misma manera en que le hablaban en su propia casa las visitas para evitar que su hermana mongólica se largara a llorar. Una pausita. Sí, pero espérate. No, pues es que hablar mucho cansa. No. Bueno, terminó de imprimirse. No, esta es obra inédita. ¿Eso es un cuento aparte? Sí. ¿Eso es un cuento? Es un cuento, sí. Es un cuento. Ah, no lo expliqué al principio. Y dije que... Dije que iba a leer la obra inédita y edita, y que empezaba por la inédita. Chistoso que hablan como de México como si fuera el país ideal o el país que hay que visitar. No para los ecuatorianos, así, yo no sé, pregunto. Para esa gente. Bueno, la continuación va a ser más corta. Digamos que un 30% más corta. Bueno, está bien, entonces la alargamos así despacio. Pero eso es un cuento inédito de un libro inédito. Claro. ¿Y el libro inédito cuántos cuentos inéditos tiene? 7, creo. ¿7? ¿Son todos de ese volumen? Sí, más o menos. Lo que he hecho para... Bueno, voy a leer una parte de esta novela que la he comprimido. Como tenía todavía la versión electrónica, tomé 2 capítulos y... Porque dije, quiero leer ese capítulo, pero si empiezo a leerlo, aparecen cosas que no se explican si uno no ha leído lo anterior, ¿no? Entonces, lo comprimí de manera que... Igual como que leyera y me saltara. Lo que pasa es que lo hice en la versión electrónica. Porque me daba no sé qué en el libro de este joven valor de la poesía chilena. Me daba no sé qué marcarlo aquí, entonces, y preferí leer un libro virgen, ¿no? Entonces lo hice en la versión electrónica por eso. Bueno, pero lo que está aquí está acá, solo que me salto, ¿no? Y bien, solo a manera de introducción, en esta parte salen 2 personajes que... El uno es un panameño que toca la guitarra y el otro es el narrador que se llama Leo. Y los 2 tienen más o menos los mismos problemas que son las mujeres, ¿no? Yo de mi lado. O la mujer tiene un problema con él. Y aquí se desarrolla más o menos una escena que yo nunca he visto ni he vivido, pero dos sudamericanos o latinoamericanos en una taberna tratando de ligar. O sea, es ciencia ficción, esto nunca ha pasado. Leo además no tiene dinero, pero sabe dónde está el otro y lo va a buscar. Y entra donde está y se pone al lado de él y sabe que el otro le va a pagar porque siempre lo ayuda, ¿no? Entonces entra y le dice al barman, deme lo mismo que está tomando el caballero, por favor. Hablando de Richard, se llama el panameño. Cuando le pedí un cigarrillo, aún no sospechaba que además debería pagar mi copa. Se trataba de un combinado de tequila, ron, azúcar, crema de leche y concentrado de fresas. Sabía a demonios o a rabo de mapache, que es lo mismo. Y lo más ramplón era la decoración de la bebida, una sombrilla de papel de colores, un par de guindas y unos trocitos de banana. En mi país los llamamos guineos, dije. ¿En tu país también, Richard? O plátanos. No se trata de esas palabras de las que uno se enamora. Es solo material para pasar el tiempo civilizadamente mirando una copa en cualquier barra de la tierra, mientras se inhala humo de tabaco, mientras la ceniza cae a un cenicero de cristal. Hasta que por fin Richard se sorprendió de su incomprensible ceguera y me saludó sorprendido. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Espero a alguien, respondió. ¿Y tú? Yo también espero a alguien, aunque creo que fue en el ayer cuando esperaba a alguien.
Richard Gaitán sacudió un poco de ceniza de la manga de su saco y me miró entre intrigado y divertido. Igual que años atrás, otra vez se había puesto de moda Pink Floyd y sonaba una de esas larguísimas introducciones con armonía modal y lentas cadencias de blues sobre las que el guitarrista Gilmour ejecutaba sus lánguidos solos. En la pista, fieles a sus arraigadas tradiciones nórdicas, varias muchachas danzaban sin compañía, flotando entre humo de glicerina, parecían levitar atrapadas por una zona magnética, zona libre y solitaria, sin nada en el corazón. Con una frialdad nada caribeña, mi amigo seguía mirándome, tal vez preocupado porque yo hablaba para mí mismo y tomaba ese horrible licor en largos sorbos. «Ven conmigo», dijo Gaitán y me aló del brazo hasta que atravesamos la pista, en donde las muchachas solas y los muchachos solos realizaban contracciones musculares y faciales que parecían deberse a profundos dolores del intestino delgado. La guitarra de David Gilmour dolía en cada pólipo, y nosotros, sin nada en el corazón, pasamos entre ellos como en el zoológico frente a la jaula de los imbéciles, y el gordo siguió llevándome del brazo hasta que arribamos al lavabo que era, sin lugar a dudas, el lugar con mejor iluminación en por lo menos 2 continentes a la redonda. «¿Dónde guardaste el cargamento de explosivos?», pregunté, inspirado en su actitud conspirativa. Richard Gaitán, impertérrito, se limitó a observarme con detenimiento, pero lo más gracioso de todo ocurrió un minuto después, cuando me presionó los párpados inferiores con los pulgares, acercó todavía más su cara y continuó examinándome como si entendiera algo de medicina. Luego, al soltarme, sus manos cayeron sobre mis hombros. En ese instante, un tipo entró y, sin ocuparse en lo más mínimo de nosotros, hizo lo suyo pensando con seguridad en lo poco que podrían importar 2 homosexuales más en la vida. Entonces volví a hablar. «Se ha cumplido mucho tiempo de nuestra inauguración revolucionaria, sin complicaciones, bucólicamente». «Usted no está nada bien, mi pana», dijo el gordo, como si hubiera descubierto una aleación metálica más liviana que el helio. «¿Por qué mejor no me das una cita en tu consulta?», repliqué, dispuesto a marcharme y a no seguir haciendo papelones entre tipos que meaban o se contemplaban los ojos vidriosos en el empañado cristal de un espejo de letrina. Salimos por la pista de baile, donde la música parecía detenida en el mismo compás y donde los muchachos aún no terminaban la misma contorsión. Nuestras copas también seguían en el mismo sitio, silvestres, altruistas. El gordo se acomodó el cuello de su saco y miró el reloj. Además, se sacudía de los hombros un polvo o una caspa inexistente. Daban ganas de regalarle un peine y un espejo. Se lo comenté y señalé además mi copa ya vacía. Llamó al barman y yo dije que prefería una cerveza. «¿De verdad esperas a alguien?», pregunté. «Sí, a las 11. Apenas son las 10:15. Carajo, por eso mismo te digo que estoy esperando, Leo», añadió. «Seguro que no esperaba al canciller federal, por eso sospeché que antes de las 11 yo debería esfumarme. Y se me ocurrió como solución que me diera algo de dinero en préstamo, como tantas otras veces, para irme por ahí a probar mi suerte en otra barra, discoteca, antro o cabina telefónica. Me pidió que me quedara. Yo tenía pinta de candidato a un desmayo o a caída libre desde lo alto de un puente. «Yo también tengo problemas, ¿sabes?», pronunció después de una manera bastante conciliadora, y casi me pongo a aplaudir por esa inesperada muestra de solidaridad en pleno campo de batalla. Sobre nosotros, Pink Floyd por fin resolvía en modo dorio una de las más lánguidas cadencias de su historia. «Hoy, por la tarde, fui a la casa de Andrea sin anunciarme antes», empezó de pronto, y se frotó las manos porque sentía frío, pero a mí me pareció ver cómo se abalanzaba sobre Andrea sin antes saludarla. Me trajeron la cerveza y a Gaitán el mismo repulsivo combinado, y un vodka que bebió tragándose por poco el vaso. Pero el desequilibrado era yo, con el corazón anquilosado por el vacío de la existencia vacía, y Gaitán, bien afeitado, se había puesto un saco Hugo Boss, si mal no recuerdo, miraba de tanto en tanto su reloj y repetía: «Fui a casa de Andrea sin anunciarme», pero el desequilibrado era yo. «Primeros cuernos, le dije». «No, nada que ver», dijo Richard. «En realidad fue peor que eso». Enseguida me prohibió pedir más alcohol. Se me veía muy pálido, afirmó. Mis ojeras reflejaban un color lila, el pulso y la respiración me delataban. En definitiva, enumeró miles de síntomas que yo no sentía ni me preocupaban. Ya casi eran las 10:30 y Pink Floyd todavía no terminaba con la introducción del tema principal. «Hace un par de horas por poco asesino a 2 personas», dijo el gordo finalmente, tragándose otro vodka y rescatando la diminuta copa del gaznate en el último instante. «No es para tanto», lo tranquilicé. Uno de los soldados del regimiento que aniquiló a la tropa del Che declaró años después que esa fue la única guerra que ganó Bolivia. Estaban cingando en la cama de Andrea y yo pensé que era ella la que tiraba. Al abrir la puerta hasta creí reconocerle el pelo, la espalda. La conozco bien, sé hasta la hora en que nació. Qué cosa tan fea ver cingar. En la cama de tu novia montada sobre un tipo, de espaldas.
La espalda que tanto has tocado y supones conocer tanto. Fui a la cocina por un cuchillo. Mierda, dentro de pocos días tengo que dar un concierto. ¿Con qué cara voy a ir, Leo? ¿Con qué cara? Sí, Richard, mejor anda sin la cara. Pero bueno, los hubieras matado. Así en prisión perfeccionabas todas las obras del Renacimiento inglés. Y Andrea por fin te ponía los cuernos. Invítame otro trago y te prometo comprenderte. ¿Con qué mierda de cara voy a dar un concierto en tan pocos días? Iba a matarlos. Y no era ella, no era. Por mucho que yo conozca su espalda. No era, Leo, no era. Muchas veces, en medio de toda esta soledad y con el vil propósito de olvidar a Julia Fisher, suelo calcular cuántos soldaditos bolivianos hubiera tenido que aniquilar el Che y los suyos para llegar a donde querían. El cerco era de miles, pero no importa, porque los soldaditos bolivianos no importan. Y te juro, Richard, no esperaba la confesión de tu bajeza. A tan pocos días de un concierto. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Te conviene no tomar. Faltan 5 para las 11. ¿Ya terminó Pink Floyd? No. Ahora viene la exposición del tema, estrofa episódica. Después de unos 80 compases, empezarán a cantar eso de que año tras año éramos peces dando vueltas en una pecera. Aunque creo que eso es de otra canción, pero procedería en todo caso. Dios mío, casi los mato, a 2 desconocidos, porque la espalda era parecida a otra espalda, porque todas las malditas espaldas se parecen. 5 minutos antes de las 11 yo debí marcharme solo. Gaitán veía por todas partes una espalda desnuda sobre la que los amantes heridos disparan si en ese instante tienen un revólver. Siempre lo mismo. Estuvimos ahí esos 5 minutos sin decir nada, sin beber nada. Entonces Richard se acomodó el saco, se sacudió las sombreras, controló que el pelo rizado se mantuviera como él imagina es lo ideal, olvidó el vodka, la espalda persecutoria, me hizo entender que yo estaba de más y a las 11 en punto se volteó y miró hacia la puerta mostrando la mejor de sus sonrisas. La suerte, los dioses o la maldita obra que quise escribir durante esos años sin llegar jamás a asentar una palabra, quisieron que la mujer esperada por el panameño no llegara sola. Traía a su hermana gemela o a alguien parecido. Los 3 se saludaron, pero yo permanecí fuera de escena, hasta que Gaitán me presentó y pidió vino para ellas y para mí una Coca-Cola. No estuve de acuerdo, pero él me convenció por lo bajo, pues a lo mejor la noche era bendita y las estrellas me enviaban un presente que no podría aprovechar si continuaba bebiendo alcohol, y la pesada lengua de la ebriedad me hacía pronunciar más idioteces. Él brindó con las muchachas y conmigo, dueño de una situación que no era de nadie, mientras la espalda sobre la que hubiera clavado un puñal desaparecía y sobre ella se superponía otra espalda. Apagó su cigarrillo, tomó a su objeto por el talle y la llevó a la pista de baile a pesar de su odio irreductible por los 40 y tantos compases de Pink Floyd que aún faltaban antes de la segunda repetición del tema principal. Bebí un sorbo de la negra agua carbonatada y mientras lo hacía la miré a ella y ella bebió de su copa y me miró utilizando la misma estratagema, los ojos viscos sobre el cristal de la copa. Coca-Cola en pleno campo de batalla. Le conté que el gordo Gaitán no creía en ninguna guerra mundial y que Panamá no era un canal ni un país, sino más bien un acto de fe, y que en Latinoamérica acostumbrábamos a disparar sobre las espaldas desnudas. Pero amor, solo lo hacemos si al llegar a casa me has olvidado u otro amor te abraza. Y lo increíble de esa noche fue que ella tenía sentido del humor, o yo imaginé que en su cara se dibujaba una enigmática sonrisa. Desmemoriado, ya había olvidado su nombre. Alguna vez lo supe, por lo menos durante una fracción de segundo. Tenía el pelo rizado y castaño y hablaba con el acento sureño de la Baviera profunda, y a mí se me ocurrió decir que gracias a ella ahora sospechaba que el corazón bávaro era mucho más cálido de lo que dejaba entrever la propaganda oficial. Y en ese instante sonrió de verdad. Y mientras en la pista de baile Gaitán y el objeto actual de su deseo danzaba con mediana decencia, ella empezó a tomarse a sí misma en serio y a exponer un resumen de su currículum vitae, en donde lo más irracional eran sus investigaciones de ciencias políticas, punto central, las relaciones del Pentágono con Latinoamérica. Recordaba ciertos pasajes del diario del Che Guevara, me cantó al oído y en perfecto español la primera estrofa del patético panfleto Venceremos, y sonrió al verme retornar al vaso de Coca-Cola. Se llamaba Julia, le dije, sonrió otra vez. Él se llamaba Javier, era colombiano, latinoamericano como tú. ¿Y qué significa eso?, pregunté, y ella me leyó en pensamiento. Dicen que es un acto de fe, y agregó, ¿sabes? En ese entonces yo empezaba mis estudios, apenas iba por esas declaraciones de Nixon en las que afirmaba que no hay que confiar en los latinoamericanos, que todos están locos. En la pista, Richard danzaba poniéndole con el pecho y los hombros acentos del Caribe a los acordes del más recalcitrante Pink Floyd. Casi se me salen las lágrimas al tomar otro sorbo de la gaseosa, en pleno campo de batalla, con la mirada puesta en ella y en su nombre perdido. Yo ya contemplaba en ausencia, y ella miraba al fantasma que era yo con mucha mayor simpatía de la que se usa normalmente para mirar a los fantasmas.
Me dijo al oído que su amiga, quien no era su hermana gemela ni se le parecía en lo más mínimo, observaba al panameño con codicia de alcoba, cosa para ella incomprensible, y yo le dije que mejor pensara en nosotros, en el próximo vino. No dejes que abril te sorprenda en los tristes trópicos de sus días tan crueles, le dije, mezclando todas las palabras que en esos días estaban de moda entre los intelectuales. Sí, contestó ella, amante de los clichés, Nixon tenía razón, todos están locos. ¿Tienes condones en casa?, le pregunté mirando el pelo que apenas cubría su espalda, a sabiendas de que Gaitán ya entraba a mayores y en algún momento se iría, despidiéndose rápidamente. No, contestó bastante seria, no tengo. Le dije que ya no soportaba la gaseosa y bebí de su copa un trago. Yo ando solo hace algún tiempo, le conté, y también pienso mucho en el porvenir, mas no importa, en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte. Y en ese instante tuve conciencia de que había olvidado su nombre, y también cómo continuaba la tan manida frase del Che Guevara. La muerte que sorprende, sorprendente parca, el que ha salido a casa ya ha vuelto. Y ella recordó por mí o para mí, en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. Le pedí que por favor no siguiera, me dolían las frases olvidadas, la copa de vino vacía, Richard Gaitán besando una aventura, despidiéndose, poniéndome en secreto dinero en un bolsillo. Nos dejaron solos más pronto de lo calculado. En el lavabo de los hombres siempre hay una máquina para sacar condones, dijo ella, y su sonrisa era triste y sin embargo bella. Y yo no conseguí recobrar en mi memoria su nombre, ni siquiera después de que mi mano derecha empezó a temblar cuando al salir y caminar a su lado se posó sobre su espalda. Lo que viene después lo se imagina. No, aquí viene. Vivía en una de esas casas del barrio belga, cerca del piso de Richard, y no insinuó en ningún momento que me fuera ni que me quedara, pero fue adormeciéndose mientras hablaba de un hombre o de todos los hombres. Habitaba un lugar con demasiado espacio para una sola persona. El ventanal tan amplio, con la cortina descorrida, subado al fondo gris de las cornisas del edificio de enfrente, semejaba un daguerrotipo suspendido en una madrugada sin tiempo. Tenía un biombo japonés y varios anaqueles con libros de anticuario, plantas y rincones llenos de esperas, de desencuentros y de esos objetos cursis que los viajeros traen a casa después de recorrer los confines del mundo. Me puse la chaqueta y salí con la intención de ir a fastidiarle la vida a un panameño. Ahora llega a casa el panameño dice, tengo para mí que usted no ha pegado un ojo en toda la noche. Estaba solo y según supe, se había propuesto estudiar una obra de Smith Brindle, una pieza incomprensible para alguien que no sienta cierta pasión por los suicidios y la bruma en Estocolmo. Dejó el café y estuvo durante varios minutos alternando entre limarse las uñas y tomar la guitarra para abandonarla de inmediato junto al atril, sin pulsar ninguna cuerda, mirándose siempre las uñas de la mano derecha como si contemplara un reptil tras una vitrina. Luego hurgaba entre sus partituras y, maldiciendo el frío, retornaba al café y a la lima y silbaba una canción panameña que se llama El suspiro de una fea, y se sentaba frente a mí para anunciar triunfal, entre imaginarias fanfarrias e inexistente confeti, que mejor estudiaría algo del romanticismo, o de Couperin, o de Luis Narváez, o de Perico de los Palotes, y a los 2 segundos se arrepentía. ¿Cómo se llamaba?, pregunté. Andrea, contestó. En el otoño todas se llaman Andrea, y en los veranos, idem, es mi cruz. Pero no las escojo por eso. Además, aceptó venir, y después se fue siquiera sin disculparse por llamarse Andrea. Necesito conocerte más, dijo, y yo pensando, mierda, pero si es la segunda vez que salimos. Coño, mi hermano, al llegar acá, la tipa se bebió otro trago y se embriagó, y a los 3 segundos se largó a llorar, pues ya no soportaba que todos los hombres quisieran tirar con ella, así porque sí y nada más. Si ya veía yo a la gente haciendo cola para cogerse a la mona esta, sin preguntarle siquiera, oye, cariño, ¿te gusta el arroz con pescado? Y yo, idiota, empingado como estaba, en lugar de comprenderla, se me ocurre la fantástica frase. Ya desearía yo que todas quisieran tirar conmigo. Y no solo se me ocurre la fantástica frase, sino que también la pronuncio. ¿Te das cuenta, Leo? En ese instante, ya ni James Bond recomponía la película. Yo me había recostado en el sofá mientras él se preguntaba si su vida tendría sentido después del polvo fallido, o si había tenido sentido antes del polvo fallido. Tú sabes, hermano, el asunto aquel me anula, me desconvoca, y ahora no sé cómo entrar de nuevo al cosmos, con qué cuento, con qué partitura, no sé a qué baile voy. Hasta el café me desobliga, y más allá no hay nada, nadie, ni una voz que te diga para qué todo esto, para qué me engaño tratando de dominar un instrumento con el pretexto de conocer a través de él el alma humana. Coño, mejor me voy a dormir. ¿Acaso en un par de horas se sepa que toda esta vaina no era más que un partido de béisbol contra la selección de Venezuela? No dije nada y él supuso que ya estaba dormido.
Dejó de hablar estupideces y le escuché afinar la guitarra. Después no escuché nada más. ¿Acaso se limaba las uñas que crecen hasta en el más allá? ¿O preparaba un taco de dinamita para detonarlo en la boca de su guitarra? En realidad estaba de pie, mirándome. Abrí los ojos, lo vi y entonces carraspeó. Aquello que te conté hace un rato en la discoteca, eso de Andrea en su casa y yo detrás, confundiendo su espalda, fue exactamente así. Pero yo confundí a mi Andrea porque en el otoño todas las mujeres se llaman de ese talante. Y claro, también por otra razón muy particular. La semana pasada la vi del brazo de otro tipo. Pero sabes, Dios es grande. En unos días daré otro concierto, así que olvidaré el mundo y me pondré a trabajar mi repertorio, el consabido, el que toco en cada noche de concierto, aunque no sé por dónde empieza, no sé si empieza. Creo que siguió hablando solo y en las pausas silbaba el suspiro de una fea, como únicamente pueden silbar los guitarristas gordos que nacen en Panamá y aman por sobre todas las cosas las partituras de Pergolesi y que además engullen anchoas con jengibre en las tardes de lluvia hasta que la última anchoa se lleva consigo la angustia. 2 horas después, Richard Gaitán roncaba y yo tenía una taza de café congelado entre las manos. La llovizna no cesaba ni un segundo. La llovizna renana, fría, infinita. Esa llovizna tenaz, esos millares de agujas que te caen en la cara y se adentran en el recuerdo y humedecen los huesos y los sueños. Supuse que era mediodía y enseguida me convencí de la falta de importancia de saberlo o de ignorarlo. El gordo seguía roncando. De lo contrario, le habría pedido que me acompañara al aeropuerto o que me ayudara a meterme de polizón en el telescopio Hubble. Pero aunque yo hubiera partido en ese instante, el barrio belga no iba a desaparecer, ni la ciudad tampoco. Así que salí del departamento del panameño y corrí tras el primer tranvía que avisté. Viajé más de 15 estaciones hasta que por fin recordé que yo no vivía por esas calles. En realidad, yo no vivía en ese mundo. Descendí en un barrio totalmente desconocido, sin brújula ni equipaje, ni la ilusión que provoca ejecutar un concierto en unos días. Una vieja demente mondaba papas en una esquina, sentada sobre un cubo de aluminio, la cabeza adornada con una toca gitana, los hombros anchos, germánicos, la voz ronca como la de los bebedores trasnochados y los crápulas. «Déjame en paz», gritaba mirando hacia el imposible horizonte. «Déjame de una vez y para siempre en paz», gritaba. Y en su entorno, la gente del barrio iba a lo suyo, hacía sus compras, bebía cerveza, mordisqueaba salchichas embadurnadas de mostaza, caminaba entre campanadas de iglesia y ruido de automóviles, mientras ella continuaba gritando, inflamando las venas de su cuello. «Déjame en paz, maldito cerdo nacionalsocialista», y parecía pelar la misma patata, mientras los parroquianos la ignoraban, la navaja mondando la corteza de un tubérculo ya baboso, la mano amenazante y el grito haciéndole brotar las venas del cuello pálido y ancho. «Viejo y hediondo cerdo nacionalsocialista, déjame en paz». 2 pasos apunta que Babilonia y Nínive eran de ladrillo. Toda Atenas era doradas columnas de mármol. En Constantinopla los minaretes llameaban como enormes cirios en torno del cuerno de oro. Cemento, oxidadas rieles de tranvía, una vieja sentada sobre un cubo, sumergida entre cáscaras y palabras podridas, estropeadas latas de Coca-Cola que una cuadrilla de barrenderos turcos recogía a las 6 de la tarde en la plaza de la catedral, constituyeron durante mucho tiempo los materiales que poblaron mi Arcadia y mi memoria. ¿Te molesta algo de escribir en un ambiente lingüístico completamente extraño? No, creo que hasta me favorece porque entiendo más el valor de las palabras en un lugar donde no se las entiende. Entiendo que hay que hablar con mayor claridad, que hay que expresarse mejor, ¿no? Entiendo lo ambiguo que puede ser la lengua. Eso yo no lo sabía cuando vivía en Ecuador y nunca había estado en el extranjero. Nunca me había ido a México. Pero lo curioso es que tú vienes de la música y prácticamente, según mis informaciones, has dejado la guitarra para escribir, pero al mismo tiempo no quieres publicar. Sí, eso es lo que le critican en Ecuador, eso, ¿no? Un buen escritor que se fue a Europa para ser una estrella de la guitarra, como músico, termina escribiendo y al final no quiere publicar, se niega a publicar todo lo que él escribe. O sea, las novelas que hasta el momento ha publicado parece que
Se lo han obligado, se lo han quitado y se lo han llevado a la editorial. Publicaron y ni se enteraron. No, ese libro lo habré escrito hace unos 15 años. Pero claro, ahora con la madurez me di cuenta de que así como estaba escrito no servía y le quité como... Era así, ¿no? Entonces, le quité todo lo que sobraba y ya quedó. Ya. A mí me parece bastante bien que no lo haya publicado en esa época porque todo eso tenía demasiado ripio, demasiadas escenas casi folclóricas. Ahí se ven los años de diferencia. Hay diferencias. ¿De cuándo es la novela? ¿Cómo? ¿La novela de cuándo es? Hace 15 años. Bueno, al menos esa tajada de la novela. La habré escrito en un año, en ese tiempo. Hace 15 años la habré escrito en un año y ahí la dejé. La madurando. El cuento lo habré escrito hace unos 3 años. Pero siempre me gusta dejar tiempo porque después uno cuando termina una cosa piensa que uno es un genio y que después al otro día lo lee y dice, qué tontería. Lo que le pasa a todos. ¿Y por qué perdí el tiempo yo con este texto? Entonces, mientras más tiempo, mejor. Ahora, lo que dice él es falso. Desde que no... Como casi todo. Como casi todo lo que... Yo no me llamo... En realidad esto todo lo escribe mi sobrina, pero ya... Yo no me llamo Israel. Bueno, algo es cierto, lo que pasa es que nunca se me ha ocurrido enviar un libro a una editorial. Es raro, pero... Como cuando era muy joven gané un segundo premio nacional de un concurso muy importante, entonces parece que eso ya dejó el camino abierto siempre. Y después... Esta se publicó de casualidad, porque yo estaba en París, en una fiesta de una amiga, y un tipo se acercó y me dice, ¿cómo no me has olvidado de ti? Oye, mira que hay este proyecto. Y sí, yo pregunté por todos los nombres y nadie se acordó de tu nombre. Yo, malditos, me han olvidado, le dije. Y entonces le dije, me preguntó si tenía obra, y como yo sé que tengo obra, bueno, dije, ¿de cuál me deshago ahora? Porque no puede ser que siempre esté toda la vida pensando, esa novela que está ahí todavía le falta algo, tengo todavía que trabajarla, ¿no? Y ya decidí, me voy a deshacer de esta. Y me deshice. De hecho, este es el último ejemplar que me queda. Eso fue más o menos ¿Dónde la editaste? Esa la editó el Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador en Quito. ¿Cuándo? El año pasado.